Hello, Gabo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bienvenido a este live. ¿Cómo va tu lunes? Bien, arrancó bien con cafecito, salí a desayunar con mi esposa, entonces estuvo bastante bien. Súper, Es normalmente lo que intentamos. ¿Y tú qué súper. tal? ¿Cómo vas? Bien, también, pues a mí el lunes antes era de descanso, ahora el lunes es de trabajo con todo este nuevo ritmo de hacer iglesia en línea. Cambié mi día de descanso y ahora el lunes estamos trabajando y bueno, nos ha ido muy, muy bien. Totalmente. Así que estoy en chamba, en juntas. Hice mi meditación el día de hoy y, y ahora el live. Bueno, el domingo, como sabes, Gabo, pues tú y yo hablamos hace unos días, pero el domingo yo compartí acerca de la importancia de la meditación y yo enseñaba que paz mental es el resultado de ponerte de acuerdo en tus pensamientos con Dios. Entonces, creemos que por la fe somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna. En nuestra posición, de acuerdo a Efesios, somos uno con Cristo. Ujú. Pero en nuestra mente no siempre somos uno con Cristo. Entonces, mucho del quebranto personal y de toma de malas decisiones, de estrés, de ansiedad, todo lo que estamos viendo hoy en día, tiene que ver porque no hemos tomado el tiempo, pero no de acuerdo en nuestra mente con Dios. Háblanos un poquito de eso, de cómo puedes estar en el espíritu salvo, pero en tu mente estás desconectado con Dios y lo importante de eso. Sí, yo creo que ha habido dentro del ámbito cristiano también una necesidad de poder hablar acerca de cómo unirnos más a la presencia de Dios. Y esto es un tema como que ha sido muy constante, ¿no? En la tradición judía. Tenemos que entender que también tenemos algunas raíces como que más judías. Y un tema muy elemental es eso de ser uno, ¿no? Lo que mencionaste de Shalom, de que la paz realmente es que nos hacemos uno con el Espíritu de Dios, uno con Él y Wow, vivimos con Él. Vivimos vidas como que muy fragmentadas. Entonces, sentimos que nuestros pensamientos están en un lugar, lo que escuchamos de la palabra está en otro lugar y tenemos como que estas, sí, vidas como muy fragmentadas de ideas que son contrarias a cómo nos sentimos. Y nos cuesta trabajo traer todas esas cosas a un lugar donde sentamos verdadera paz en nuestro interior. Y también le agregamos a que nuestra idea de paz muchas veces es que cambian las cosas sí, exteriores, no que nos hagamos uno con Dios. Y eso creo que sí es muy importante, lo mencionaste este fin sí, de semana. Nuestra idea de paz es, ok, que cambie esto, que se acabe la pandemia, que cambie el gobierno, que cambien todas estas cosas, pero la idea de paz es que nosotros seamos uno con Dios en medio eso. de muchas de las cosas que están pasando. Es ahí donde viene un poquito como que la fractura, ¿no? Porque estamos luchando, Señor, cambia ¿no? Mi trabajo, me voy a otra ciudad, a otro lugar, y nos perdemos de realmente estar en uno con Dios aquí. Y la meditación o el estar en oración y el considerar estas cosas nos ayuda a conectarnos con Dios en uno, ¿no? Ser uno con Él. ¿Qué tan importante es ser uno con Dios en pensamiento, Gabo? En mente. Porque gente dice, es que pues, sí, soy salvo y todo eso, pero pues, la mente es la mente o sea, ¿qué tan importante es tomar el tiempo en ser uno con Dios en la mente? En eso, porque nosotros entonces, al ser uno con Dios, también tenemos que ser uno con nosotros mismos. Estamos luchando con pensamientos a veces muy negativos y sabemos que Dios tiene esto, y entonces ese dilema realmente es donde viene mucho de ansiedad y caos, porque es un caos poder mantener dos ideas que son muy contrarias. Nos sentimos Wow. tristes, pero al mismo tiempo gozosos. Entonces es caos, es vacío, es lucha interior, es la lucha de dos ideas que están constantes. Entonces, a mí me viene mucho a la mente al principio cuando Adán y Eva vienen con esta idea de que se sienten desnudos, ¿no? Que se sienten como que desprotegidos. Entonces, creo que mucho de lo que pasa como creyentes es que entendemos quién es Dios, pero esas verdades no se han convertido uno en nosotros. Entonces nos sentimos avergonzados, desnudos, en caos, y ahí es donde tenemos un espacio perfecto para ansiedad, depresión y luchas interiores, ¿no? Porque no podemos en nuestra mente como conectar lo que Dios dice acerca de nosotros y lo que nosotros pensamos acerca de nosotros. Y se pierde la paz. Me encanta. Y pues hemos estado hablando, Borja, la idea es hacerlo muy, muy práctico. Entonces, paz es ser uno con Dios. Ser uno con Dios tiene que ver con ser uno en mis pensamientos, Sí. con sus pensamientos. Entonces,
¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo podemos cada vez ser más uno con Dios? Yo hablaba de Salmo 119 y el poder de la meditación, y hay diferentes maneras de meditar la palabra de Dios de forma cristiana. Mucha gente piensa que la meditación es un invento de algunas religiones asiáticas o que es algo que está de moda o que usan los psicólogos, qué sé yo. Pero meditación está en la Biblia y entonces yo quisiera hacerlo muy práctico el día de hoy en diferentes tipos de meditación y medio explicarlas, argumentarlas, quizá ampliarlas para que gente pueda eh, poner en práctica esta semana. Me encantó que esta mañana recibí un mensaje en Instagram o en Twitter de alguien de la iglesia del campus en Morelia y su hija adolescente se levantó a las 6:30 de la mañana esta mañana a meditar la Biblia después de escuchar el mensaje el día de ayer. Tanto le impactó el ponerse en unidad con sus pensamientos con Dios que se levantó a las 6:30 de la mañana y está meditando. Entonces, hay que hacerlo práctico. Cuéntame algunos top 3 maneras de meditar o más, las que tú quieras, y vamos a discutirlas un ratillo. Sí, la que me parece la primera es utilizar un mensaje, una palabra, como tú lo has hablado acerca, una porción de la Biblia y utilizar nuestra imaginación en el proceso. Ok, Entonces creo que muchas veces leemos la Biblia, pero no conectamos nuestra imaginación y no nos adentramos. ok. Entonces rápidamente perdemos mucho como que sí, o sea, no nos podemos concentrar, nos cuesta trabajo concentrar. Si nosotros tomamos el Salmo 23, por ejemplo, y nos pudiéramos sentar nada más a decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, y pudiéramos imaginar qué se siente en todo nuestro ser, que nada nos falte. Wow. O sea, que tengas todo el amor, toda la paz está disponible, todas las cosas están funcionando, tienes la provisión económica, pero no nada más en un nivel mental, sino en todo tu cuerpo, porque tú sabes que Wow. mucho de lo que sentimos lo sentimos en la espalda, en la quijada, ¿no? Estaba leyendo que ahora en la cuarentena gente ha tenido muchos problemas en su quijada porque están en mucho estrés. Entonces, cuando entendemos que todo nos falta, nuestros músculos se tranquilizan, todo se empieza a relajar y podemos ir pensando, ¿no? Lo siguiente nos va diciendo que en campos verdes podemos descansar, entonces es sentarse, imaginar que estás en un jardín, te quitaste los zapatos, puedes sentir el pasto entre los dedos, o sea, como que puedes sentir todas esas cosas y puedes estar pensando qué sería sentarse junto al pastor. Después, ¿no? Me llevas a un lugar donde me das aliento, puedo beber, puedo tomar, o sea, todo este proceso de aguas tranquilas, de la paz que uno puede tener. Entonces, Pastos tomar el pasaje de delicados. pastos delicados, de descanso, ¿no? ¿Qué se sentiría descansar de todas estas cosas que me han estado cargando? Y tal vez en ese proceso la palabra comienza a confrontar algunas cosas que estás cargando y las vas soltando. Wow. Entonces, el proceso de meditar con la palabra es que ahora cuando digo, pues puedo descansar ahora, tengo que confrontar que tal vez me siento muy atareado de cosas del trabajo, de la universidad, de cosas de la familia, y en ese momento se las puedo ir entregando al pastor, ¿no? Y entonces, si uno va Al tomando pastor que es pasajes, Jesús. al pastor que es Jesús, sí, 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 sí. Y entonces al caminar con eso, tengo que ahora integrar la escritura a mi vida personal, a la paz, y ahora sí como que me confronta un poquito y sí me puedo hacer uno con la palabra, ¿no? Uno con Dios, uno con su presencia y entender todo lo que está pasando, ¿no? Y vas caminando como que en el Salmo 23 hasta que llegas que nos prepara banquete y en ese banquete puedes ver, ¿no? Él celebrando, diciéndote que te ama y escuchando palabras y puedes terminar haciendo la pregunta, Dios, ¿qué piensas acerca de mí, ¿no? ¿Y qué tienes para mí? Entonces ahora la escritura se convierte como en una guía donde nuestra imaginación está activa y eso ayuda mucho, o sea, tenemos que integrar más sentidos. La respiración ayuda, la imaginación ayuda, nuestros ojos ayudan, lee el pasaje, imagínalo, porque a veces nada más tenemos un sentido activo, entonces de esta manera podemos integrar más sentidos que nos ayuda a poder conectarnos más con Dios de una Entonces, manera primera mejor. manera de meditar, lee una porción de la Biblia, escoge dentro de esa porción de la Biblia uno, dos, tres versículos, no demasiados, para que no divaguemos mucho, y practica la imaginación. Ahora, mucha gente imagina pensando, solamente pensando, otra gente imagina escribiendo, otra gente imagina orándolo a Dios, hablándolo con Dios. Entonces, eh, pueden imaginar de diferentes maneras o tiene que ser solamente imaginando en pensamiento.
O No, yo pueden creo que sacarlo escribiendo, cantando. sí, yo creo que personas les va a servir mucho escribirlo porque van a poder imaginar que están teniendo un diálogo. Va a haber algunas personas que lo van a narrar y lo pueden decir o lo pueden contar, y otras personas que en su mente, depende si son introvertidos o extrovertidos, va a depender mucho eso, ¿no? Aquellos que somos introvertidos se nos da fácil la introspección, nos podemos sentar, imaginar, y lo puedes hacer, ¿no? Acostado, sentado en un lugar, y te va a tomar a lo mejor 10 a 15 minutos, pero genuinamente te va a traer como que a un lugar de paz. Entonces, sí la imaginación, agregarla a la lectura, y puede ser cualquier pasaje que te guste, pero sí introdúcete a qué se siente. Algo que creo que sí ayuda mucho es preguntarte qué se sentiría estar ahí sentado junto al pastor en un arroyo de descanso. Porque lo Wow. hemos sentido, pero tenemos que regresar a esa sensación de haber estado en un lugar que nos trae mucho descanso. Y lo puedes hacer dentro del trabajo, en la ciudad. Entonces es como traer su presencia a este lugar que es de descanso. Y la imaginación nos ayuda con ese reto, ¿no? Pregunta o el argumento que algunos pudieran tener es, a ver, pero imaginarte esta sensación no es enfocarte solo en el área sensorial de la vida y la Biblia pues es el Espíritu y es Dios y es, eso es como déjalo para otras cosas, no para el cristianismo. ¿Por qué es tan importante imaginarnos y tratar de integrar a nuestros sentidos lo que estamos leyendo en la palabra de Dios? Sí, yo creo que no hemos hecho un buen trabajo en explicar como iglesia acerca de las emociones y nuestra reacción ha sido más reprimirlas que integrarlas. Y eso sí creo que es algo complicado. Muchos estamos más acostumbrados a reprimir emociones, sacarlas de la iglesia, decir eso es totalmente malo, pero por algo Dios nos dio estas emociones, por algo nos dio la tristeza, el enojo, todas estas cosas, Dios nos las entregó. Ahora, lo que no hemos entendido es por qué nos dio estas emociones y cómo las podemos integrar en nuestra vida. Entonces, yo creo que sí tenemos que animar a la gente a decir, ok, debemos de sentarnos a tener esta conversación como iglesia de qué significan estas cosas que Dios nos dio, porque nuestra idea ha sido como que quítalas, reprímelas, no nos sirven, no seas cristiano emocional, sea un cristiano determinado, ¿no? Permanece. Y a veces, sí, pero me siento triste, o sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Y en la escritura vemos a David cantando acerca de estas cosas, trayéndolas delante de Dios y ahora ser restaurado. Entonces es como traes tu tristeza y es cambiado en baile, traes tu luto y es cambiado. Entonces sí hay una cosa que tú le entregas y ahora es transformado. Yo te diría, no reprimas emociones, aprendamos a entregarlas delante de Dios, a que sean renovadas y transformadas delante de Él. Entonces, si te entiendo bien, estás diciendo que tenemos un pasaje de la escritura, de nuestra lectura de ese día, Sí, tomo un tiempo para imaginarlo, ya sea a ojos cerrados pensando o escribiendo algo, o quizá estoy caminando y estoy respirando profundo, o estoy sentado y estoy imaginando el Salmo 23 sí, y me está confrontando quizá mis emociones de ansiedad, de preocupación, me está confrontando eso, se las entrego a Dios y regreso a estar con el pastor sentado en esos pastos verdes. O sea, todo este proceso de imaginar, de meditar, de meterme a lo que estoy leyendo en la palabra de Dios, yo creo mucho, mucho en eso y creo que lo que dices es muy interesante, de experimentar la presencia de Dios aquí a través de la meditación. Alguna gente piensa que la presencia de Dios es algo que mágicamente ocurre solo para algunos de vez en cuando porque Dios lo dispuso, pero yo sí creo en el poder de meternos con nuestra mente. Es como dice el profeta, masticar las palabras de Dios, es ujú, digerirlas, es masticarlas, es meternos, es adentrarnos en la palabra de Dios. Y yo sí creo mucho en el poder de experimentar la presencia de Dios a través de la palabra de Dios y ustedes totalmente. meditando, ¿no? Entonces es la primera manera. La segunda manera que recomendaría acerca de meditación, ¿qué sería? Sí, y yo recomendaría mucho aprender también el proceso ahora de respirar, o sea, porque Ok, algo que pasa es que nuestro corazón va a 1000 por hora, ¿no? O sea, como que estamos más enfocados en ir, hacer, y mucho de lo que nos cuesta trabajo es cuando empecemos un tiempo devocional, pues sí estamos como muy distraídos. O sea, el ok. mundo ahorita tenemos un montón de distracciones, ruido, televisiones, ¿no? Notificaciones en el celular, y creo que lo que ayuda mucho es aprender a respirar, y una forma es solo sentarte, poner tus manos sobre tu abdomen y empezar a respirar profundo donde se ensancha todo y vas bajando el ritmo cardíaco. Sí Ok. tenemos que aprender a ir haciéndolo. Apenas estaba escuchando una entrevista de Russell Wilson, que es un jugador de fútbol americano que juega para Seahawks, es cristiano, ¿no? Y él hablaba, le preguntaron, ¿cuál es una de las cosas que te hace un mejor jugador? Y dices que puedo yo hacer que todo vaya más despacio.
Entonces, si nosotros vamos rápido, 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 nunca podemos escuchar a Dios, no estamos presentes, vamos a una velocidad ridícula y el respirar nos va trayendo como que baja las revoluciones de todo, Wow. nos trae más a Dios, a su ritmo, a su presencia, a ser conscientes. Entonces, esa es una forma de iniciar un proceso de meditación. De allí yo me iría entonces con otra que es el Padre Nuestro. O sea, Ok. tomar el Padre Nuestro para irlo leyendo y repitiendo. Y yo sé que hay como guías que podemos utilizar con el Padre Nuestro, lo cual está excelente. Pero lo que me gusta del Padre Nuestro es que es una oración que no se trata de pedir, se trata de estar y de reconocer, Yeah. de sumisión, de que tiene verdades. Y yo haría lo mismo, o sea, otra vez con el Padre Nuestro, pero en un plan de oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué significa a tu vida? Y que le vayas y ahora con tus palabras irle como que cambiando. Pero si comenzamos con este proceso de respiración, ya podemos estar más conscientes de que su espíritu está ahí y cuáles son las Wow. cosas. Entonces, cuando yo digo unas cosas, también escucho y puedo escuchar al espíritu y puedo hablar y puedo escuchar. Entonces, es más como una conversación lenta con el Espíritu Santo para saber qué me quiere decir en esta situación. Entonces, ¿tú recomendarías empezar con respiración? Yo creo que por eso también, hablando de cuando venimos a una reunión presencial y cantamos a voz audible, a voz fuerte, hay un ritmo en esa respiración. Ujú, total. Entonces, el sonido de nuestra voz, la respiración, el enfocarnos en Dios, está cambiando el ritmo de la semana y nos está sintonizando al ritmo de Dios el domingo en la mañana. Pero tenemos que aprender a hacerlo también a solas. Y muchas veces es practicar el respirar, el calmarnos, el quizá cantar algo que te pueda poner un ritmo donde estás más tranquilo. Y luego entonces ya, uno hablamos de meditación de imaginación y la segunda esta es la meditación a través del Padre Nuestro, que es la que yo hago mucho. Pero muchos aquí quizá no entienden que el Padre Nuestro para algunos es una oración que recitas. Lo que estamos hablando acá es que sí puede ser eso, pero también es un sendero que tomas. Ujú. Es un sendero que tomas, es un caminito que tomas. Explícanos un poquito el sendero del Padre Nuestro, ¿cómo lo usarías tú? Sí, creo que está bien que podamos ocupar el Padre Nuestro de repente para repetirlo y tenerlo como que muy presente. Creo que es algo que debemos de recordar, porque el hecho de cuando cantamos, como mencionabas, nos hace repetir ciertas palabras que cantamos y ciertas verdades que nos van haciendo como que las podamos entender. Pero es lo mismo, ¿no? Empezamos con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solo tenemos que pensar, ok, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Él me está revelando a mí? Y sentarme un ratito nada más en esa verdad. La diferencia de la anterior es que esta es una oración, donde también tú puedes ahí, entre cada, a lo mejor cachito, comenzar a orar algunas cosas que tú quieres. Estás en el cielo y tú eres mi verdad y tú estás, A eso entonces me ahora refiero con un le sendero, en que vas, te va sí, llevando por temas. te va guiando, sirve como una buena guía para poder estar ahí consciente. Pero sobre todo lo que me gusta del Padre Nuestro como guía es que no nos lleva a fuerzas a pedir, sino a estar en su presencia. Ok, Porque la meditación, otra vez hablando de que somos uno, nos tiene que guiar a estar con Él. O sea, de ya. que si aprendemos a estar frente a Él en su presencia. Y por eso creo que el Padre Nuestro es tan importante, porque no es una oración de cambia a mis papás, cambia a mi esposa, quítame esto, ponme el otro, ve allá, dame más dinero, haz esto. Es una oración muy enfocada a estar y reconocer su voluntad, su reino, sus cosas. Entonces, hablando de que es como un sendero, es que utilizamos el Padre Nuestro así como una guía, ¿no? De oración y que también nos permite meter entre líneas nuestras palabras y lo que nosotros queremos hablar con Dios para estar con Él. Entonces, Buenísimo. eso ayuda, ¿no? Ahora, si tú también te quieres sentar con el Padre Nuestro y repetirla 2 o 3 veces y esperar, también es válido, porque eso de tenerlo en la cabeza al principio nos ayuda. A lo mejor en un principio para una persona es difícil ponerle más palabras, lo cual está bien. O sea, deja que esa verdad se quede, se quede, se quede, hasta que esté en tu espíritu y ¿Cuál cada sería un línea primer tenga sentido, ¿no? paso? ¿Cuál sería un primer paso para alguien que solo está acostumbrado a recitar la oración del Padre Nuestro y no a meditarla, a insertarle sus pensamientos y palabras entre cada? ¿Cuál sería un primer paso como para que aprendamos a meditar así? Que cada vez que digamos alguna de las frases, por ejemplo, santificado sea tu nombre, tú puedes decir tú eres santo, tú eres grande, tú eres amor. O sea, podamos meter algunas de las cosas que entendemos acerca de cada una de esas frases.
porque los nombres de Dios son muchos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces puedes ir integrando algunas cosas. Donde dice, hágase tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en mi trabajo. O sea, como que vas metiendo cosas más personales. Tu voluntad sea hecha en mi casa, con mis hijos, ¿no? En mi familia. Entonces puedes ir metiendo diferentes cositas chiquitas que lo estás haciendo más personal. Cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dame a mi pan y déjame compartir el pan con otros y que mi negocio pueda ser también bendición. Entonces como que puedes ir metiendo algunas cositas ahí chiquitas, ¿no? Que te Me ayuden a ir encanta, como expandiendo el Padre Nuestro en cada una de estas líneas. me encanta. Y está padrísimo porque como dices, no solo es de pedir, pero también es de estar con Dios y reconocer quién es Dios en nuestra vida, porque en cada, o sea, Él es un padre, su nombre es glorioso, Él es un rey, es mi proveedor, es mi guía, es mi protector. Él destruye cualquier estrategia del enemigo, no, no, líbranos del mal, ¿no? Como dice al final. Sí. Entonces, es maravilloso, me encanta eso. Entonces, padrísimo. Eh, Bajar el ritmo, imaginar es una manera, Padre Nuestro es una manera, bueno, imaginar la palabra de Dios. Sí. Ir a través del Padre Nuestro es una manera. ¿Qué otro forma de meditación has La descubierto que es tercera, bueno? la tercera podría ser un poquito más mística, porque sí va a ser solamente traernos a una sola palabra. Y ahí sí yo te recomendaría mucho que la pudiéramos hacer en un lugar, ya sea sentados, en un lugar donde nos podamos poner. Comenzar con ese proceso a través de respiración. Ir viendo cada uno de los músculos en nuestro cuerpo donde pudiera haber tensión y después llegar a entender un solo atributo de Dios. Entonces, esta meditación es la que más yo practico en lo personal, que me ayuda a poder decir, yo necesito entender una cosa de Dios. Y lo que quiero hacer es centrarme, y esto se llama más oración centrante. Algunas personas han escuchado acerca de mindfulness, que ha sido como que pues una forma en que el mundo ha intentado encontrar paz, pero lo que a veces encontramos en eso es que nos lleva a un lugar donde pues es un poco vacío, o sea, caminamos, 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 pero de repente es ahora qué, y te dejan un poquito ahí solo, porque te llevan a ti. El problema es que no hay nada Wow. en nosotros. Entonces, lo que la meditación o oración centrante hace es llevarte más a encontrar que el Espíritu está dentro de ti. Y lo que dice Lucas es su reino está a través de nosotros y en nosotros. Entonces, en lugar de llevarnos a un lugar nada más en nosotros, nos lleva directamente a un lugar en su Espíritu. Oh, Y ahí wow. hay abundancia. Porque si yo te guío a un lugar dentro de ti, te vas a dar cuenta eventualmente que estás vacío por dentro. O sea, no hay nada. O sea, vamos a encontrar un closet vacío, un closet que no tiene las cosas. Pero si yo te guío otra vez al río del Espíritu y te guío totalmente ahí, entonces voy a llevarte a un lugar de abundancia infinita, de amor, de paz, de gozo, de bondad. O sea, te estoy guiando a que encuentres a Dios. Entonces, lo que yo hago es respirar un ratito, empiezo a considerar qué es lo que hoy sé que necesito de parte de Dios. Y puede ser Dios es amor o paz, yo tengo paz, una verdad que puede ser llamado un mantra. Algunas personas le llaman mantra, pero en este caso sería una verdad decir yo tengo gozo, tengo paz, estoy en paz. Entonces voy respirando y estoy pensando en esta idea nada más de tener paz. Y después de un ratito comienzo a permitir que el espíritu me empiece a llenar A y ver, termino orando en lenguas. ya, perfecto. Ahorita Sí, me lo sí, vas a explicar todo súper bien. Nomás déjame ir punto por punto. El escoger un atributo de Dios, por ejemplo, sí, en esta oración centrante o una verdad de la palabra de Dios. A mí me gusta eso porque dijiste algo bien importante. La meditación humanista te lleva a ti mismo y no sí, hay ninguna solución en nosotros mismos. no, Pero la meditación bíblica te lleva a Dios. Entonces, a ver, alguien que, por ejemplo, tú ya sabes mucho la Biblia, entonces tú puedes agarrar un atributo de Dios, un pensamiento y ¡pum! Pero alguien que apenas está empezando, creo que es muy importante que tenga un plan de lectura bíblico y que descubra en ese pasaje que está leyendo, Dios es fiel, por ejemplo, sí. ¡pum! ¿No? Y entonces, ese atributo lo va a usar en su oración centrante en los próximos minutos, porque a lo mejor apenas está empezando a descubrir quién es Dios. Entonces, yo sí Exacto. recomiendo mucho que lean un poco para de ahí tomar ese atributo o lo que ellos creen que necesitan de parte de Dios. O a lo mejor habría una lista por ahí de atributos o nombres de Dios que después puede uno descargar y tener ahí. Pero sí es bueno tomar eso y luego la oración centrante. Entonces me dijiste, agarras una palabra, un atributo, gozo, fidelidad, provisión, Salud, descanso, perdón, descanso, amor, sí, exacto, fe, totalmente. todo esto. Yo el otro día hice la meditación sobre el temor del Señor.
Centré toda mi atención en Total. The Fear of God. Fue buenísimo. Pero a ver, entonces, una vez que agarras la palabra o el concepto, ¿qué haces? Cada vez que respiro, estoy como Dios es amor y entonces estoy permitiendo que esa verdad vaya otra vez a todo lo que soy. Porque tenemos que entender que todo nuestro ser tiene que escuchar lo que puedes hablarlo o lo puedes nada más imaginar, depende cómo somos. Pero tenemos que entender que muchas de estas verdades tienen que entrar en nuestra mente, en nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Porque tenemos que estar muy conscientes que nuestro cuerpo tiene mucho que ver. Por eso adoramos, por eso aplaudimos, por eso hacemos cosas con nuestro cuerpo, porque nos incluyen y nos conectan en todo. Muchas de las actividades también físicas nos ayudan a poder entender lo que nos está pasando. Entonces nos sentamos y podemos decir, Dios es amor, respirar y estar ahí. Dios es amor, Dios es Wow. amor. Y van a venir pensamientos, está bien, van a venir emociones, está bien, pero otra vez lo vas como que trayendo Regresar al centro. Por eso se llama al oración centrante, centro. porque no estás evitando otros pensamientos, estás regresando al centro de tu meditación, ¿no? De tus Y lo estás pensamientos. haciendo espíritu, cuerpo y alma. O sea, porque lo que estamos intentando es centrar nuestro espíritu, cuerpo y alma, centrar en un atributo de Dios, centrarnos en su presencia. Y Wow. estamos perdiendo la necesidad de hacer algo para ganarnos a Dios, sino de estar Wow. con Dios. Porque muchas veces de lo que hacemos, también seamos muy honestos como creyentes, es que tengo que hacer algo para que su presencia venga y luchar para que no, su presencia está contigo. Lo que Wow. estamos haciendo es reconocer que su presencia está allí, Y ¿no? ser Entonces, uno con él, y ser en uno con Él. pensamiento, en respiración, en imaginación. Muy bien. Y entender que eso que pensamos a veces, que nos hace falta tanto, realmente sí está en su presencia. Porque mucho de lo que pasa en ansiedad, depresión, cosas están ahí, es que algo me hace falta. O sea, hay una necesidad. Y es verdad, a nosotros sí nos hace falta. Estamos a veces rotos, necesitamos aceptación, afirmación, paz, gozo. O sea, y no está en nosotros, pero en su presencia está ahí. Entonces, a mí para una frase que a mí la tengo constantemente es el reino de los cielos está en mí. O sea, su espíritu está en mí, Wow. su abundancia está en mí. O sea, Él me lo ha dado a mí. Entonces ahora puedo yo ir hacia Él y Él me vuelve a llenar y me vuelve otra vez a llenar de pues de un lugar que es abundante, ¿no? Entonces, pero sí, si estoy buscando solo dentro de mí, pues voy a encontrar vacío, o sea, no voy a encontrar más. Alguien puso ahí Filipenses 4, ¿no? Si hago meditar en todo lo bueno, todo lo justo, entonces puedes decir, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, ahí hay una buena lista de atributos de Dios que podemos considerar en Filipenses Buenísimo. capítulo 4, versículo 8, ¿no? Entonces, mientras mantengo mi pensamiento en eso, ahora estoy dejando que una verdad, un atributo de Dios, ahora se convierta en mi identidad. Entonces sí me va cambiando. Y terminas, a ver, entonces, escoges un atributo, pasaje, verdad, pensamiento. ¿Dedicas cuántos minutos a pensarlo, a respirar, a meditarlo? Pues yo diría que empecemos con 5 minutos y ya después o sea, depende cómo uno lo va haciendo, lo puedo hacer 10, 15 minutos, de acuerdo a cómo vaya. Al Y tú, principio va a ser bien difícil y tú terminas orando en lenguas. y termino orando en lenguas. Y para los que no ubican, orar en lenguas es simplemente un lenguaje espiritual que Dios te da para comunicarte con Él. Creo que es algo que es para todos los cristianos si lo quieren y lo anhelan. Tampoco es obligatorio, pero sí es altamente recomendado. Y cada quien tiene un proceso diferente para llegar a ese punto de recibir el don de lenguas, ¿no? Hablar en lenguas. Me encanta. Voy a contestar dos o tres preguntas y le seguimos, Gabo. Sí, Alguien me seguro, está seguro. preguntando si se puede usar música cristiana en la meditación. Sí, claro. Hay música cristiana. Yo recomendaría más música cristiana instrumental en ese proceso, porque no te está intentando dar algo específico el tema. Porque a veces cuando cantamos música, tiene un tema específico que está bien, ¿no? A menos que la meditación vaya de acuerdo a lo que tú estás escuchando y cantando, ¿no? Pero yo normalmente utilizo música instrumental. Hay Yo unos buenos también. discos cristianos instrumentales y que son así como muy especiales que es nada más su presencia está ahí. Entonces, yo sí utilizo música. La música ayuda mucho para como que bajarle también las revoluciones a todo. Oye, y yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la del Padre Nuestro, la meditación del Padre Nuestro, yo inserto en donde dice santificado sea tu nombre, además de meditar en su nombre, ahí tomo una canción que esté en mi corazón a veces. Puede ser, alguien está poniendo ahí, tú superas todo, ¿no? Lo que es, pones una canción y la canto unos momentos. Uf, Ujú. eso me ha conectado con la presencia de Dios, es increíble, pero cantarla, aunque sea un susurro, pero cantarla.
Y luego sigo con las diferentes partes del Padre Nuestro. Cuando llego a venga, hágase tu voluntad, medito más lo que leí o ese enfoque, es como que hago la oración centrante, pero ahí en el hágase tu voluntad, como que ahí lo enfoco en, en esa parte. Pero sí es muy bueno usar música cristiana. Lo que no es bueno es usar música cristiana como un sustituto o un amuleto. Es como decir, puse música cristiana en el carro, entonces ya no tengo que meditar, o sea, ya no tengo que leer la Biblia. Claro, O escucho esta canción, siempre me prende y me pone en la presencia de Dios. Está bien, sí. pero hay que aprender, como decíamos, a ser uno en nuestros pensamientos, uno en nuestro ser, estar con Dios, estar con Él, ¿no? Padrísimo. Y si terminamos cantando, está bien. O sea, también si uno está meditando y al final quieres cantarle o escribirle algo, hay personas que terminan escribiéndole poesía, escribiéndole algo a Dios, escribiendo algo. Yo creo que ayuda mucho, ¿no? O sea, así como tú terminaste cantando, orando en lenguas, hay, gente puede terminar creando poesía, puede terminar componiendo una canción, alguien sigue cantando un canto nuevo, claro, un canto espontáneo. La idea es poder expresar todo eso que hemos estado recibiendo de parte de Dios en nuestra meditación, ¿no? Sí, porque al final puede haber algo incluso que también Dios te pueda dar. Hablando de escribir, tal vez Dios te empieza a escribir, te dice algo. O sea, creo que tenemos que estar muy conscientes también que cuando estemos meditando va a haber también del Espíritu una respuesta, ¿no? Entonces también nos ayuda también como que escribir. Yo vi a una persona, entré a su casa y tenía varias libretas y me decía, ahí tengo todas mis oraciones. Ella dice, nunca oro hablando, siempre oro escribiendo y luego Dios me Wow. responde. Entonces, sí, o sea, creo que tenemos que entender que eso es como que la guía y cada uno va a ir descubriendo también su propia forma de poder acercarse con ¿Sabes que Dios. el pastor Andrés Corson también usa mucho el modelo de Padre Nuestro? Entonces, él lo que hace es que lee la Biblia en la mañana y luego sale a andar en bicicleta. Wow. Y cuando anda en bicicleta, todo lo que leyó es lo que medita a través de la oración del Padre Nuestro, lo usa como un sendero. Pero entonces lee y luego es en la bici, en la naturaleza, en la calle, en donde él hace todo su ejercicio de meditación, que también se me hace súper, súper válido. Creo que Jesús Adrián Romero también cuenta lo mismo, que él su meditación la hace corriendo, Ujú. caminando. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo recomendaría a algunos, si es difícil estar sentado, lo puedes hacer caminando. Entonces, para mí, un tiempo también los domingos en la tarde, yo tenía mi hora en que después de haber tenido los mensajes, las predicaciones, todas las cosas, quería estar con Dios yo a solas para otra vez, como que ya pasó todo esto, caminaba. Iba a un lugar donde vendían jugos, compraba un jugo y regresaba caminando a casa. Y era, o sea, son mis momentos favoritos. O sea, eso es como caminando ayuda mucho también poder estar orando y haciéndolo porque estamos nuevamente conectando nuestro cuerpo a todo lo que estamos haciendo. Entonces, a veces sí nuestro cuerpo necesita un poquito de movimiento, algún ejercicio ligerito, algo nos va a conectar mucho. Padrísimo. Entonces, a ver, hemos hablado acerca de la meditación imaginándonos la palabra de Dios. Sí, Al estar leyendo, escribiendo, pensando, imaginar la palabra. ¿Qué se siente estar allí? Dos, hemos hablado de la meditación usando el modelo de el Padre Nuestro, como un sendero insertando nuestros pensamientos, palabras, todo esto entregado. Hemos hablado de la meditación también centrante, en donde nos enfocamos en solo un aspecto de Jesús o en una verdad que leímos en la Biblia y terminamos quizá cantando, orando en lenguas, escribiendo, algo así. ¿Tienes alguna otra que quieras compartir, Gabo, aquí con nosotros? pues otra nada más es una pregunta a veces más de descargar, es echar todo nuestro afán y echar todas nuestras cargas sobre de él. Y la forma en que lo van haciendo es otra vez empezar con el proceso de respiración y empieza con la pregunta, ¿qué es lo que más me está cargando ahorita? Ya. Y ser consciente de lo que está pasando. Después la pregunta es cuál es la acción correcta. Entonces, más bien es como un proceso como de ir introspección, pero nos ayuda mucho a entregarle aquello que, porque a veces no estamos tan conscientes de ahorita qué es lo que nos está preocupando y cargando, y después le entregas esa carga a Dios. Entonces, es sí, o sea, comenzar otra vez respirando lentamente y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que me pesa ahorita? O sea, ¿qué es lo Ya, que ando wow. arrastrando? Estoy preocupado, y a lo mejor hay cinco o seis cosas. Yo una vez lo hice y tenía como cinco o seis cosas que me estaban cargando. Empecé a entregar cada una de ellas, vi cuál era la acción correcta. A veces es orar, a veces es llamar, a veces hacer algo. Y después al final es, te entrego todas estas cosas a ti, Señor, y yo sé que tú vas a empezar. Entonces es como echar nuestra afán sobre de Él, nuestras preocupaciones sobre Buenísimo. de Él.
Buenísimo, eso me encanta. ¿Y eso lo harías antes de meditar, en lugar de meditar, después de meditar? ¿Lo haces de vez en cuando estás cargado? Lo hago cuando me siento más cargado, cuando tuve un momento difícil. A lo mejor, yo te voy a ser honesto, a veces puedo ir a un lugar ahora que es como al súper y se puede ver complicado. Si tuve una interacción difícil con alguien, o sea, sí, o tal vez hubo o sea, pasó algo, necesito regresar y decir, Dios, esto me afectó y te lo tengo que entregar. Porque a veces lo dejamos no pasa nada, pero a veces vas al Oxxo y hubo un problema y te deja como mal y te subes. Hoy en la mañana me subí, agarré el control para abrir el portón, se cayó en mi café, brincó, le pegó a mi esposa, fue así como horrible y después yo No, me sentía como mal, porque te queda esa como experiencia de que algo malo pasó y no fue nada sí. malo, pero necesito, Señor, te lo quiero entregar, me afectó, me siento cargado y se lo entrego y ya lo suelto y ya sigo como que mi día, ¿no? Es como, te necesito, Dios, tiré el control en el café. Así Wow. pasa. Entonces tú haces paulatinamente durante el día, tú estás reconociendo qué estás sintiendo, qué te está molestando, qué está cargando, y tomas un momento para entregárselo a Dios, para Claro. soltarlo. Entonces, aunque tu meditación quizá fue en un momento del día, estás conectándote con Él durante el día en pequeños momentos, ¿no? Soltando emociones, regresando a lo que pensaste en la mañana, confiando en Él otra vez. Es tan importante porque eso guía tu paz mental y emocional todo el día. O sea, yo siempre digo esto, la manera en que empiezas tiene mucho que ver con la manera en que experimentas el día. Sí. Y es muy bueno, muy, muy bueno eso. ¿Sabes? Voy a contestar una pregunta y luego voy a platicar contigo el tema de la contemplación ahorita, Va. Sí, sí. que a mí me fascina la contemplación. Ok, entonces alguien preguntó qué libro de la Biblia pueden empezar. Esto para mí es muy importante. De corazón, soy pastor. Entonces me interesa que sea fácil para las personas empezar algo. Entonces yo diseñé un plan de lectura que se llama la Biblia Challenge, the Bible Challenge. Está en YouVersion. Es un día es un capítulo de Salmos y un capítulo de los Evangelios o Nuevo Testamento. El día siguiente es un capítulo de Proverbios y luego un capítulo de Evangelios o Nuevo Testamento. Entonces, en un año te vas a leer los Proverbios 6 veces, los Salmos 2 veces y el Evangelio, el Nuevo Testamento una vez, pero solo son 2 capítulos al día. Es una lectura de 3 a 4 minutos, muy sencilla, que da espacio precisamente para meditar. Yo recomiendo mucho a los nuevos cristianos que empiecen por un plan de lectura así muy sencillo, en lugar de que empiecen con un plan de lectura súper heavy, ¿no? Entonces, bueno, quería contestar eso. Bueno, Buenísimo. vamos a hablar un poquito, Gabo, o bueno, tú recomiéndales algo también, a lo mejor tú eres, No, no, está mejor, no puedo recomendar nada mejor que eso está perfecto. bueno, la Biblia Challenge está en Sí, YouVersion ahí total. con los planes de lectura de Más Vida. Ese lo diseñé yo con Julio Loreto, pero Súper tenía bien. años queriendo diseñar uno así por fin. Ok, el tema de la contemplación. Entonces, yo les hablaba que meditación es esto que vamos ahorita a meditar, conversar con Dios, y ya lo explicamos, si no lo viste, vuélvelo a ver cuando termine la sesión. Pero vamos a hablar de contemplación, porque en el Salmo 119, yo leí el domingo, dice, meditaré tus palabras. Luego dice, consideraré tus caminos. Consideraré tus caminos. Filipenses dice, consideren todo lo bueno, todo lo justo. Jesús usa la misma palabra para decir en Mateo, miren los pájaros, consideren los pájaros. Ellos no cosechan, no trabajan, pero su Padre que está en el cielo los cuida a ellos. ¿Y no vales tú más que un pájaro? Entonces, Salmo 119 habla de contemplación. Efesios habla de contemplación. Jesús lo practica en público, Sí. la contemplación. Explícanos un poquito más la contemplación. Sí, yo una palabra que he escuchado referente a parecido a contemplación es como esta idea de rumear, ¿no? Cuando tenemos un pensamiento que estamos nosotros teniendo durante el día, que estamos como que masticando y tomando y llevando, y nos permite comenzar a ver, a mí me encanta lo que dice Salmo 8, ¿no? Cuando miro los cielos, miro todo lo que está pasando, me empiezo a preguntar cosas acerca de qué es lo que quieres para Wow. mí, ¿no? ¿Dónde quepo yo en todo tu plan?
Y la respuesta, ¿no? De parte de Dios es como te hice, poco menor que los ángeles. Y entonces, la contemplación mucho nos lleva a poder considerar que en toda esta creación y todo lo que tenemos hay un Dios que es extraordinario y qué es lo que nos quiere decir. Entonces, sí es un proceso de mirar a Dios, de mirarnos a nosotros, de introspección, de poder a lo mejor sanar, de poder traer, pero que nos pone otra vez en ver quién es Dios y cuál es la situación y por qué está pasando. Creo que muchas veces nuestra primera reacción es reprimir, olvidar, negar. Estas son reacciones muy latinoamericanas, muy, ¿no? O sea, no pasa nada, aquí no pasa nada. Y la verdad es que a veces sí está pasando algo, pero necesitamos a Dios. O sea, como que entonces al considerar lo que está sucediendo y considerar dónde estamos, permitimos que Dios pueda hablarnos y traernos. Entonces, ese proceso de introspección es también preguntarnos cómo nos estamos sintiendo, qué cosas están pasando en nuestra vida, cuál es la situación y nos lleva a un proceso de sanidad, ¿no? Para entregar esas emociones difíciles, esos momentos difíciles, estas cosas complicadas. Cuéntame, dame algunos ejemplos de contemplación, introspección, o sea, ¿cómo lo llegas a hacer tú? En qué lugares? ¿Con qué cosas lo llegas a hacer tú? Sí, en mi caso tiene mucho que ver por un proceso también que pasé referente a ansiedad y depresión en el 2017, como que se convirtió mucho así. Puedo reconocer que en mi vida siempre desde los 15 años ha habido como una tendencia más hacia estas partes de depresión, de entender cómo funciona. Y mucho de lo que aprendí era esta palabra de curiosidad. ¿Por qué están pasando estas cosas? Porque a veces hay personas que están sufriendo en salud mental y se sienten mal porque están en ciertas condiciones, situaciones que les están pasando, pero no entienden. La pregunta es, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Está pasando cuando llego al trabajo? ¿Está pasando por esto? ¿Han habido pensamientos? ¿Han habido semillas? ¿Han habido situaciones? Entonces, este proceso de introspección nos ayuda mucho a hacer como un chequeo, un check-up de nuestra salud mental. Si yo voy con el doctor, me va a hacer preguntas. ¿Tiene fiebre? ¿No? ¿Le duele algo? ¿Dónde empezó el dolor? ¿Cuándo empezó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es la única manera en que podamos encontrar cómo mejorar nuestra salud. Nuestra salud mental es igual. ¿Cuándo empezaron esos pensamientos negativos? ¿Por qué te empezaste a sentir así? ¿Qué fue Ya, lo que pasó esta semana? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te... Entonces es como un check-up, vamos a llamarlo, de salud mental, emocional, ok. y ahora podemos acercarnos a Dios para ver cómo estamos, ¿no? Entonces, sí, esto yo voy a hablarlo en una de las semanas de Reset. Voy a hablar acerca de la curiosidad. Lo platicábamos contigo de preguntarnos por qué estamos así, por qué no estamos sintiendo así, qué está pasando en mi vida. Quizá lo que me estoy refiriendo yo un poquito más es esta parte de meditar, vaya, de meditar a Dios, por ejemplo, de sus atributos, de su grandeza, de su poder, la palabra, verlo en la creación, Ya, claro. verlo en nuestros hijos, Ujú. verlo. Yo no estoy hablando de, ay, ¿cómo se llama? Ese, no es religión, pero es un concepto en donde Dios es el árbol, Dios Ujú. es el pájaro, Dios es el hombre. No estoy hablando de eso, no estoy hablando nada de eso. Obviamente, creación es creación y Dios es Dios, pero podemos contemplar a Dios a través de la creación. Así es. Podemos contemplar, como lo hizo Jesús, la naturaleza de un padre bueno, proveedor, al ver los pájaros. Eso a mí me mata, ¿no? Exacto, no es panteísmo. Alguien lo puso ahí. Sí, exacto, no es panteísmo. No estoy diciendo panteísmo para nada. Pero te explico cómo me pasa a mí. En un atardecer contemplo a Dios, contemplo la eternidad, contemplo su enorme amor por mí. En mis hijos contemplo el amor de Dios. Claro. Porque soy un papá bien imperfecto y me siguen amando. Y ellos son hijos imperfectos y los sigo amando, entonces contemplo a Dios. ¿Sabes? Yo también contemplo cosas acerca de Dios y la vida a través del arte. Ujú. No adoro el arte, pero a través del arte puedo conectarme con atributos de Dios. Explícame esto un poquito. Sí, creo que hay espacios también que nos ayudan mucho a poder comprender a Dios de una manera más grande, ¿no? Como mencionabas, el arte. Creo que ayuda mucho también poder tomar un día, irse al bosque, ¿no? En mi caso, en un momento que me sentía como ya estresado en toda esta cuarentena, decidimos mi esposa y yo irnos acá cerca a la Malinche, que es una montaña que está cerca, y nos sentamos ahí
Y simplemente estar en el viento, ¿no? Escuchando las cosas, mirando las cosas, traía mucha paz. Porque Wow. llegando a ese lugar de estar en un bosque, te das cuenta que en el bosque no hay caos, no hay lucha, todo esto fue creado en descanso, en paz. Entonces, cada una de estas cosas me está apuntando hacia el Creador y me está explicando quién es Dios. Y no que estoy adorando al árbol, pero el árbol me está recordando de quién lo hizo y lo que estoy viendo en todo el ambiente, todo lo que Yeah, está ahí, me inspira. Entonces todo ese movimiento, ¿no? Del yeah, aire, exacto. del árbol, de las montañas, de lo que está sucediendo, nos apunta a recordar que quién es Dios en medio de estas cosas. Y cuando Yeah, lo ponemos en su grandeza, entonces puedo mirar mi situación y decir, ¿sabes qué? Si Él hizo todo esto, y si causó que todo esto funcione, ¿cómo no se va a encargar de mis cosas, ¿no? ¿Cómo no yeah, va a cuidar wow. de mí? ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo no me va a dar paz? Porque Él creó un mundo sin todas estas cosas que a veces agregamos, ¿no? El caos, la Yeah. lucha, la tristeza, y nos crea este mundo que realmente fue en paz. Entonces, nos recuerda un poquito más también su presencia. Ya, Entonces, creo que sí, sí hay exacto. A su lugares, casa. ambientes, cosas. El arte también me encanta, o sea, ir a una galería de arte y caminar y poder A mí ver me esas cosas y encanta. decir, esto es como, hay algo aquí, la creatividad humana nos ayuda mucho. Entonces, vivimos una vida de asombro, ¿no? Entonces, cuando That's it. vivimos con asombro, Asombro. nos permite ver que Dios está haciendo cosas. Y lo vivimos más como niños, o sea, es como una vida Oye, más ingenua, más así, ¿no? acabo de leer algo que me voló el cerebro esta mañana. En Primera de Timoteo, Eugene Peterson, en la versión del mensaje, traduce algo, eh, la palabra, fíjate bien, dice, a ver, dice, tú, Timoteo, le está diciendo, no sigas como los otros el amor al dinero. Más bien tú, dice, persigue una vida de justicia, a righteous life. Ujú, Luego lo explica, una vida de asombro, a life of wonder, ujú. faith, fe, amor, constancia y amabilidad. Y a mí eso a ver, lo tuve que buscar en otra versión. A ver, ¿cómo que la vida de justicia es una vida de asombro? ¿Eso qué está pasando? ¿Por qué lo interpretó así? Entonces, fui al inglés, al ESV, y usa la palabra godliness. Godliness es piedad, Piedad. es una vida piadosa. Pero fíjate bien lo que significa en el original godliness. Significa reverencia y respeto a Dios. Entonces, Eugene Peterson, que es un brillante Es un teólogo, genio. tradujo godliness, piedad, en asombro. Ya. Y lo medité hoy y fue como, wow, mientras más me asombro del amor de Dios, más recibo capacidad de amar a otros, Disfrutar. godliness. Mientras más me asombro de la generosidad de Dios, más me capacita el Espíritu de Dios para ser generoso, godliness, o sea, piedad. Totalmente. Entonces, qué poderoso. Ahorita que hiciste asombro, me regresó a mi tiempo de oración esta mañana, me encantó. Y es una buena cura para el cinismo, porque nos volvemos cínicos en la vida, ¿no? Esto está mal, Yeah. esto está mal, esto está mal. Y el asombro como que inmediatamente te quita todo esa como negatividad mala, porque nuestros pensamientos se van a eso. Y entonces el asombro es como, de, espérame tantito, o sea, ve todo esto lo bueno que ha hecho, ¿no? Yeah, Porque es wow. fácil caer en el cinismo de lo que va a salir mal, de ser como profetas de la maldad y Dios es como, no, espérame tantito, fíjate todo lo que sí está pasando a tu favor, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo con nosotros, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que vivir vidas de asombro. Y es lo que, ¿no? Otra vez como niños, tú ves a un niño y él está, ¿no? Embobado con Descubriendo cosas, todo, ve una contemplando. mariposa y es como, Sí. wow, esto es lo máximo y esto, y las nubes, le ve forma a las nubes, ¿no? De, mira, desaparece un perro y es como esa vida y te quita todo lo demás, o sea, como que es como, ¿en qué quieres meditar, no? Y eso nos tiene que recordar la vida de asombro, ¿no? Me encanta. Por cierto, pedían la cita, es 1 Timoteo 6:11. Pero a ver, regresando entonces a la contemplación y al asombro. Qué padre que Dios nos dio el sentido de la vista, la imaginación, el olfato, para poder contemplar a través de la creación. Sino para qué olemos, para qué probamos. O sea, yo cuando pruebo algo que mi esposa hace que me encanta y lo pruebo y de gusto los sabores, wow, además de decir qué buena es mi esposa, honestamente
gracias Dios, o sea, eres tan bueno. Además de no solo darnos proteína, disfrutamos la ingestión de proteína. Es ese asombro, esa contemplación. Entonces, yo sí quiero animarnos porque en Latinoamérica lo vemos como mal, o sea, lo vemos Sí. mal el contemplar a través del arte, a través de la arquitectura, a través de la creación del bosque, de la puesta de sol, de las olas en el mar. Yo estoy tan consciente y seguro porque yo he experimentado a Dios. No adorar esas cosas, experimentar a Dios a través de esas cosas. ¿Qué cosas Totalmente. tienen que romperse, Gabo, en nuestras mentes para poder, o sea, alguien que le cuesta trabajo contemplar o asombrarse, ¿qué tiene que romper en su mente? Sí, creo que dividimos mucho y pensamos que, ok, Dios es esto y Dios no es esto, pero es que Dios realmente sí está en muchas de las cosas que a veces lo hemos sacado de la jugada, ¿no? Y Dios está con nosotros en todo momento y Dios puede usar muchas cosas. Entonces, en nuestro afán de cuidarnos, de que no se nos da miedo a veces experimentar a Dios a través de que yo lo veo con mi gato, o sea, tengo un gato y lo amo y encuentro a Dios y digo, gracias Dios por haber creado a este gato que es hermoso. No adoro al gato, pero sí me apunta a Dios, o sea, me Ya. vuelve a recordar su amor, me vuelve a recordar quién es y veo las cosas. Y eso nos da miedo a veces como cristianos, ¿no? Como, espérame, ¿no? Porque solamente adorar a Dios. Y tenemos que entender que Él está en todo, y a veces tenemos que crear estos momentos también de que nos apunten hacia Dios, ¿no? De lugares hermosos, de pasar ese tiempo. Entonces creo que por lo menos tomar un día a la semana de salir, De de ver contemplar. a Dios, de contemplar, de agradecerle, de comer y disfrutar la comida que nos ha dado, de relaciones. Yo creo que todo lo que nos lleva a gratitud también nos tiene que apuntar hacia quién es Dios, ¿no? Porque eso es como, Dios, gracias por esto, ¿no? Esto de padre, me encantó lo que acabas de proponer. A ver todos, no sé si captaron lo que dijo Gabo, pero ubiquen un día a la semana, o van a ir a un museo, o van a caminar en un parque con naturaleza, o vas a hacerte tu propia comida parte por parte y agradecer a Dios por la comida. O sea, pero hay que darnos un día, una parte del día a la semana, a contemplar a Dios, a asombrarnos de Dios. Totalmente. Eso es como más lo que sería el Shabbat, ¿no? El Shabbat Ya, original era un tiempo de contemplar. Era un tiempo súper. no nada más de no hacer nada, era un tiempo incluso que la familia se sentaba a comer juntos y disfrutar de Dios y decir, esto es como un festín, es como una Navidad Wow. entre semana. Wow. Qué padre sería que regresáramos a un concepto de Shabbat, no importa el día, pero sí el principio, de Sí, sí. descansar, de asombrarnos en Dios. No es el legalismo de que el sábado tiene que ser así, No, pero no, no. que tengamos un día en la semana que podamos disfrutar a Dios, asombrarnos de Dios. Me encanta, Gabo, lo que hemos compartido el día de hoy. Antes que terminemos, quiero que todo el mundo sepa acerca de tu podcast, de lo que haces. Invítalos a tu podcast, por favor. Sí, tengo un podcast, está en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, se llama Humano sin H, Humano. Ahí hay varias meditaciones guiadas que pueden escuchar, que les puede ayudar también, de las que platicamos, y estoy hablando mucho acerca de salud mental, y sería muy bueno. Este jueves también en Armadillo va a ser un episodio especial con Jesiah Hansen de salud Órale, mental. Entonces el órale. jueves sale un episodio, entonces honestamente también, Andrés, te quiero agradecer mucho porque necesitamos hablar de estos temas. O sea, Ya. y el hecho de que estés abriendo estas puertas nos ayuda mucho a pastores en México y Latinoamérica que no le tengamos miedo a hablar y tener estas conversaciones. Entonces sí lo necesitamos, mucho, mucho. Padrísimo. Así que, por favor, todos vayan a ver el podcast de Gabo. Les va a ser un muy buen complemento para esta conversación y para la serie de Reset. Además, por ahí te pidieron, Gabo, que escribieras un libro al respecto. Sí. Voy en eso, estoy en eso. Justo espero a final de año sacar un currículum para grupos pequeños. Órale. Entonces, 12 semanas para grupos pequeños. Espero que esté disponible para diciembre. Entonces, eso va a ser la primera y el próximo año ya le damos al libro. Aquí está conectado Chris Lee de Comunicaciones aquí de Más Vida. Le voy a decir que ahí con el equipo trabajen también para que te pirateemos el material de grupos pequeños. Sí, seguro. Yo se lo mando a Entonces, Chris. sale, sale pues te mando un abrazo, Gabo. Te Gracias, quiero gracias, mucho, gracias, que Dios te Andrés. conceda mucho éxito en tu familia y digo éxito a la manera de Dios. En tu familia, sé que tienes un hijo recién, tu Sí, esposa. Sí, ¿cómo va eso, eh?
Bien, o sea, ahorita sí hay ojeras, pero ha estado buenísimo. Es una bendición poder tener al pequeño aquí, 1 mes y medio, entonces vamos súper bien. Increíble, increíble. Cuéntanos a todos cómo le pusiste, cuál es su nombre. Noah Ruel. Noah Ruel. Me Sí. encanta, me encanta. Fíjate que Noah, varios han usado el nombre de Noah y me fascina el nombre de Noah, es una Sí. belleza, es una No, belleza. y Ruel viene de este espíritu de Ruah, el de Dios, el espíritu de Dios, como otra vez, el Me aliento de encanta. Dios. Rúa, el aliento, sí, me encanta. Exactamente. Cada que respiramos, por cierto, en la meditación estamos creyendo que el aliento de Dios está también entrando en nuestros pulmones, ¿no? Pues bueno, sigan el podcast humano de Borja, exíjanle un libro, ya saben quién es, síganlo. Gracias, Gabo, nos estamos viendo. Te quiero Gracias. mucho. Nos estamos Cuídate. viendo. Bye bye. Bye.